Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias, miércoles 13 de mayo del año 2026. Menos mal que Wall Street está muy cerca de máximos históricos, porque con los dramas que tenemos encima de la mesa, primer drama, IPC en Estados Unidos casi en el 4%, se dispara el coste de la vida por la subida de los precios de la energía y atención a la carne, porque desde la llegada de Trump al poder en su primer mandato, el precio de la carne de ternera casi ha subido un 100% en los Estados Unidos, afectando y mucho a la cesta de la compra de los estadounidenses. Segundo drama, precio del petróleo sigue por encima de los $100 el barril, no solo porque se desvanecen las esperanzas de paz de Estados Unidos con Irán, sino porque a esta hora Bloomberg nos está contando que las imágenes satelitales evidencian cómo desde hace varios días no se cargan petroleros en la isla estratégica de Har. ¿Quiere esto decir que sigue sin bombearse petróleo al resto del mundo desde Oriente Medio? Todos estos dramas ensombrecen todavía más el viaje de Donald Trump a China. Va a aterrizar hoy, va a aterrizar este miércoles, sí, acompañado de mandamases de la tecnología, pero el mercado sigue preocupado. Y para dramas, pues el que se está viviendo en Corea del Sur. Emergencia nacional, tweets de los miembros del gobierno, reunión del gabinete del gobierno por las protestas de los trabajadores de la mayor empresa del país, de Samsung, que quieren una mejora de las condiciones salariales. Ha habido un momento esta madrugada que Samsung ha llegado a perder más de 60.000 millones de capitalización de mercado en cuanto se reunió de urgencia. El gobierno se calmó la cotización de Samsung, pero los trabajadores de las compañías tecnológicas hoy en Corea del Sur no son lo que eran en los años 80, en los años 90. Ahora reclaman que el beneficio que registra el gigante tecnológico de los microprocesadores se reparta entre los trabajadores. Dramas tenemos hoy para todos los gustos. Drama también en el Real Madrid, con Florentino Pérez. Sí, una cosa es ACS, más 25% el beneficio. Cartera de pedidos, 100.000 millones de euros, mucho en tecnología. Pero lo que ha sucedido en las últimas horas en una de las marcas España más emblemáticas nos ha dejado a todos acongojados. Que en el Real Madrid mandan sus socios y no mandan estos periodistas. 2 artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC. Solo he ganado 7 Champions, que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Lo dicho, todos son dramas, también en el Real Madrid, pero el mercado, Wall Street, sigue en zona de máximos históricos, a pesar de la guerra, a pesar del temor de que nos quedemos sin los barriles de petróleo suficiente. Así están las cosas, es miércoles y aquí empieza Capital, la bolsa y la vida. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días, que los futuros americanos vienen subiendo, que la bolsa americana está cerca de máximos históricos, no perdamos la perspectiva. Esa es la realidad de la bolsa. Haya o no haya exuberancia y más allá de el IPC en el 3,8%, se aleja todavía más la posibilidad de bajada de tipos en los Estados Unidos. Por cierto, hoy es uno de esos días señalados en el calendario, porque en las próximas horas debería ratificarse a Wars como próximo presidente de la Reserva Federal en el Senado de los Estados Unidos. Bajadas de tipos a la vista con el IPC en el 3,8%. Es que fíjense ustedes la subida de algunas partidas en Estados Unidos. Son espectaculares los movimientos de la energía. 28% de rebote, la comida más de un 3% y todo esto en la lectura del mes de abril. Bueno, pues ahí está uno de los dramas, la realidad del bolsillo de los americanos, que ensombrece sin duda la visita de Donald Trump a China. Hoy empieza su viaje a la segunda economía del mundo para encontrarse con Xi Jinping y además tenemos guerra y el petróleo sigue por encima de los $100 el barril y aunque nos dicen que hay petróleo, que no nos preocupemos, hoy por cierto vamos a conocer datos de reservas de crudo y destilados en los Estados Unidos por la tarde, a ver cómo están esas reservas, porque los bancos de inversión nos dicen que están disminuyendo drásticamente. Bueno, pues a pesar de todo eso y el petróleo en $100, el mercado sigue en máximos.
Y fíjense lo que nos está costando Bloomberg hasta ahora, que la isla de Jarek, ese punto estratégico de Irán, no están saliendo barcos cargados de petróleo. Y la bolsa sigue en máximos. Y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, entrevista en declaraciones a Bloomberg. Dice que hay exuberancia en los mercados y a pesar de eso, la bolsa sigue en máximo. Escuchen a Dimon. I think there's a little bit too much exuberance out there. It's not just the Middle East. It's, it's Ukraine, Russia still there, America, China. There are a lot of these complex issues which may or may not affect the market, but then there are issues like inflation, that today's print wasn't so good. So yeah, I think the market's kind of exuberant and it may not be completely justified. Bueno, podríamos hablar incluso, ¿no?, de que la economía financiera va por un lado, lo hemos dicho en algunas ocasiones en los últimos días, y que la economía real va por otro. El bolsillo de los ciudadanos, los miedos a que nos quedemos sin la energía suficiente para que toda la economía funcione. Y luego está el drama en Corea del Sur, un país en el que hay una cultura de trabajo y de esfuerzo espectacular y los trabajadores de la primera compañía del país, la semana pasada llegaba al $1 billón de capitalización de mercado, dicen que no, que van a ir a la huelga, que no avanzan las negociaciones con la dirección de la compañía. Y el problemón ha sido de tal envergadura que esta madrugada ha habido un momento en el que Samsung caía un 6%, vale tanto que eso equivalía a varios miles de millones de dólares. Tuit incluso del ministro de Finanzas de Corea, reunión del gabinete, del gobierno de urgencia por las protestas de los trabajadores que dicen que no se sientan a negociar y que se van a ir a la huelga en un momento en el que precisamente lo que tenemos es cuellos de botella para entregar toda la tecnología, microprocesadores y hardware que se necesita para dar salida a la demanda de la inteligencia artificial, la economía real, la del trabajo, la de los precios, la de la energía. Bueno, o la del Real Madrid, porque al final la marca Real Madrid es marca España, marca Madrid, está beneficiando a una ciudad como Madrid, a la que vienen los turistas a disfrutar del fútbol, se exporta marca España también con el fútbol. Y el drama que se ha vivido en las últimas horas en una empresa emblemática para nuestro país, pues va a seguir dando mucho que hablar en esta jornada de miércoles. ¿Qué sucede? Que sí, la plata se tensa un poquito, ya está en $86, pero los mercados, las bolsas siguen tranquilas, futuros americanos, y hoy vamos a plantearle a los expertos, a los analistas que nos acompañan, qué pasa con ese viaje de Donald Trump a China, porque ha quedado completamente ensombrecido con todos los frentes abiertos que tiene Donald Trump. ¿Qué pasa con los tipos de interés? ¿Qué pasará con Wars, con la inflación, con la energía y con el mercado laboral de las grandes tecnológicas? Porque suben a la referencia de Samsung a los trabajadores de Meta, A pocos días de que se anuncien meta despidos en la compañía de Mark Zuckerberg, los trabajadores dicen que no, que eso de que se les controle con el movimiento del ratón su productividad y las horas de trabajo no les parece bien. Todo esto en el menú de Capital, la Bolsa y la Vida. Esther Lapa, Íñigo Jalón, dirección técnica. Vamos con los titulares. Y Miguel San Martín. Miguel San Martín, muy buenos días. Hoy Trump aterriza en Pekín para la visita que va a tratar, en la que va a tratar con su homólogo Xi Jinping, comercio, tecnología, Taiwán y la guerra en Irán. Un viaje además al que se ha sumado a última hora el CEO de Nvidia, Jensen Huang, que no figuraba en la lista inicial proporcionada por la Casa Blanca, pero sí incluía a los de Tesla, Apple, BlackRock o Boeing, entre otros. Trump tiene previsto reunirse con Xi 2 veces, mañana y el viernes, pero antes de partir reconocía que otro tema importante será la guerra en Irán. Bueno, creo que en primer lugar vamos a tener una larga conversación al respecto. Creo que se ha comportado relativamente bien, para ser sinceros. Si nos fijamos en el bloqueo, no hay ningún problema. Ellos obtienen gran parte de su petróleo de esa zona. No hemos tenido ningún problema. Y ha sido un amigo mío, ha sido con quien nos hemos llevado bien. Y creo que verán que van a suceder cosas buenas. Este va a ser un viaje muy emocionante. Van a suceder muchas cosas buenas. Y es que Trump ha solicitado a China, el mayor comprador de petróleo iraní, que convenzca a Teherán de reabrir el estrecho de Hormuz, aunque afirma que eso no es pedirle ayuda. Ha vuelto a cargar contra la OTAN, dice que ya no le hace falta porque han vencido militarmente a la República Islámica. Su agenda incluye además una visita al Templo del Cielo, una cena de Estado antes de su regreso el viernes.
Hoy mismo en Seúl, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Miguel, se reúne a esta hora con el viceprimer ministro chino, He Lifeng. Hablarán de las relaciones comerciales bilaterales. De hecho, se están reuniendo en el propio aeropuerto de Incheon, en Seúl. Ambos acordaron ya mantener consultas sobre asuntos económicos de interés como antesala a la cumbre de Pekín. Para ello, toman como guía los consensos acordados en octubre de 2025, con temas como tierras raras, el reequilibrio del déficit comercial de Estados Unidos, con más compras chinas de productos agrícolas, de energía y de aviones, y la posibilidad de crear una especie de cámara de comercio para gestionar los intercambios bilaterales. Es brutal la cifra que ha dado el Pentágono en las últimas horas, Miguel. 29.000 millones, 29.000 millones de dólares, 4.000 millones más de lo reconocido hace 15 días es el coste que tiene para el Pentágono la guerra en Irán. Y el director financiero del Pentágono, Giles Hart, reconoce que en el Congreso que van revisando diariamente esa cifra. En el momento de la comparecencia la cifra era de 25.000 millones de dólares, pero el equipo del Estado conjunto y el equipo consular revisaban constantemente esa estimación. Así que ahora creemos que se acerca más a los 29.000 millones. Esto se debe a la actualización de los costes de reparación y sustitución de equilibrios, así como a los costes operativos generales para mantener al personal en el teatro de operaciones. Pero asegura que esta cifra, 29.000 millones de dólares, no incluye el precio de la reparación de las instalaciones estadounidenses dañadas en los ataques iraníes, con lo que el coste se puede disparar. Los ministros de Energía de la Unión Europea debaten en Chipre cómo reducir la dependencia de los combustibles fósiles en medio de la tensión en los mercados por la crisis de Irán. Analizarán cómo acelerar la transición hacia una energía asequible, limpia y producida en la Unión, según la agenda de la reunión de la presidencia chipriota. Su titular de Energía asegura que se requiere planificación de cara al futuro y que, a excepción del queroseno para aviones, la Unión no importa grandes cantidades de Oriente Medio, por lo que no se trata de un problema de abastecimiento, sino de precios. También mantendrán un debate sobre el papel de gas natural en el mix energético europeo a partir de 2030 dentro de los objetivos climáticos de la Unión. Bueno, este año Europa, Miguel, va a obtener 2/3 de sus importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos, el gran ganador en las exportaciones de energía. Y según las previsiones, para el año 2028 Europa podría llegar a depender de Estados Unidos en el 80% de sus importaciones, y además el GNL norteamericano es el más caro para todos los compradores europeos. Y España se ha consolidado como el segundo mayor importador de toda la Unión, un aumento interanual del 8% en el primer trimestre, pero un 43% más del que compramos a Rusia, que ya es más de un cuarto del total de todas las adquisiciones. Atención en Alemania, porque hay una alerta, un warning de la entidad de supervisión financiera BaFin advierte sobre la situación de los créditos inmobiliarios. Su presidente Mark Branson señala que algo más del 14% de los nuevos créditos inmobiliarios en el cuarto trimestre del año pasado supera el valor del inmueble, por lo que se pide más dinero prestado del que vale el piso o la casa, así que tienen potencial de causar pérdidas a los bancos. También advierte del riesgo de demasiada euforia en las bolsas y, ojo, del peligro de los ciberataques con ayuda de la IA, por lo que va a crear una nueva división para hacer inspecciones en las empresas financieras. El número de diputados. Vamos al Reino Unido porque ahí tenemos otro drama, con la fuerte subida de las rentabilidades de los bonos a 30 años marcando niveles que no recordábamos desde los años 90. Pues Miguel, el número de diputados que piden la salida del Premier Keir Starmer supera ya el 20% necesario para forzar unas primarias. Son 82, uno más de lo requerido en los estatutos. Ahora tiene que haber uno dispuesto, eso sí, a disputarle el cargo, y de momento ningún laborista ha dado ese paso, aunque según The Times, el ministro de Energía, Ed Miliband, se prepara para hacerlo. Hoy se pronuncia además el discurso del trono, el rey Carlos III ante el Parlamento, un texto redactado por el propio gobierno que expone su agenda legislativa en el nuevo curso parlamentario. ¿Y en nuestro país de qué se habla? Bueno, pues de las asambleas de trabajadores convocadas por UGT. Las factorías de Renault España rechazan la última propuesta de la dirección de la compañía sobre el convenio colectivo, piden retomar negociaciones. Porque la compañía anunció que dejaba en suspenso la adjudicación de nuevos vehículos a las plantas españolas por no alcanzar un acuerdo sobre ese convenio. El sindicato advierte de que en caso de no poder retomar la negociación, abordará con el resto de organizaciones la posibilidad de plantear medidas de presión para lograr los objetivos fijados en materia salarial para los 6.000 empleados de la marca. Hoy la crónica laboral, Renault, Samsung, lo que está pasando en Corea del Sur será asunto de análisis con Luis Vicente Muñoz en la gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, Inmaculada Serrano y Juan Pedro Moreno. Antes, a las 8, Águeda Parra Pérez con un análisis capital y Luis Vicente Muñoz sobre la gran cita, encuentro, reunión que hoy arranca en China, Donald Trump y Xi Jinping. Es la cita del miércoles junto a otras, como las reservas de petróleo y destilados en Estados Unidos. Sarabot, buenos días. Muy buenos días. Miércoles y comenzamos en Francia, que publica el desempleo del primer trimestre y el IPC final de abril.
Alemania ofrece los precios al por mayor y en la zona euro se conocerá el PIB del primer trimestre, además de la producción industrial y la evolución del empleo. La OPEP publica su informe mensual. Estados Unidos, los precios al productor, inventarios de crudo y destilados. En el día del hummus y del entrenador de fútbol, yo te pregunto, ¿es diferente el Floren presidente del Madrid del de ACS? ¿Quién será el nuevo Mister? Misterios de la humanidad. Jeje, chao. Bueno, pues al final ACS es una empresa cotizada. El Real Madrid no lo es y la manera de gestionar los mensajes y la comunicación no tienen absolutamente nada que ver, Sara. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Pues tenemos una nueva empresa cotizando en la bolsa española. Bueno, la vamos a tener hoy. Este SK, recuerden, precio establecido para la colocación institucional, 5,05 euros, el máximo de la horquilla de referencia. Dicen que había tanta demanda que está asegurada la subida en bolsa de la empresa. Veremos, porque con la bolsa nunca se sabe. Compañía asturiana de ingeniería vinculada a la ingeniería energética, una nueva empresa que se suma a la bolsa española, donde en los últimos tiempos las nuevas salidas a bolsa brillan por su ausencia. Es precisamente uno de los grandes debates que tenemos en España, en Europa, también en Estados Unidos, cómo las empresas cada vez más recurren al capital privado, pero no van a los mercados financieros, donde se empieza a establecer, a pensar y a repensar sobre cómo exigirle menos a las empresas cotizadas. Ya saben que en Estados Unidos sigue avanzando la idea de que no tengan que presentar las cotizadas beneficios, resultados cada trimestre, no beneficios, sino cuenta de resultados cada trimestre, sino que solo tengan que hacerlo cada 6 meses. Ese es el camino en el que trabaja Estados Unidos, donde también ha caído con fuerza desde principios de siglo las nuevas salidas a bolsa. Ponle imagen a tus inversiones. Vente al canal de YouTube de Capital Radio y verás mucho más de lo que imaginas. Canal de YouTube de Capital Radio, la comunidad líder en la que la inversión cobra vida. Conecta con el canal de YouTube de Capital Radio y ponle imagen al dinero y a los negocios. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Venga, que tras el tono mixto de anoche de Wall Street, los futuros americanos vienen con subidas, aunque sean pausadas, aunque sean moderadas, el jarro de agua fría del IPC, o no tanto, porque ya sabíamos que la inflación iba a subir con fuerza. Otra cosa es cómo pueda manejar esta situación el banco central más importante del mundo, la Reserva Federal. Los futuros americanos suben, pero ojo, porque hay más futuros protagonistas. Luis Vicente Muñoz, que nace un mercado de futuros de la computación. ¿Qué es esto? Cuéntanos, buenos días. Crear el hábitat de una nueva especie que crece en nuestro planeta, la inteligencia artificial. Nos faltaba crearle un mercado específico, pero eso ya está en marcha. CME Group, que es la mayor bolsa de derivados del mundo, y Silicon Data acaban de confirmar que se han unido para crear un mercado de futuros sobre la capacidad de computación. Lo veíamos venir. Es un mercado para comerciar a futuro la materia prima que alimenta a la IA. Esa capacidad imprescindible para que la IA respire, trabaje, crezca, se desarrolle. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que empresas financieras, tecnológicas, proveedores de nube, podrán comprar y vender contratos que reflejen el precio de alquilar las GPUs de alta gama, como las de Nvidia, durante un número determinado de horas en una fecha futura. Igual que una aerolínea se cubre ante las subidas del precio del petróleo, una compañía de IA podrá protegerse por fin ante un encarecimiento repentino de la capacidad de cómputo que necesita para entrenar a sus modelos. La base técnica de estos futuros van a ser los índices de Silicon Data, una firma que se ha especializado en medir cuánto cuesta realmente una hora de cálculo en los distintos clouds, en las distintas nubes y en los centros de datos. Datos que muestran cómo se han producido subidas del 20% en los últimos meses en el alquiler de chips de última generación, con primas además importantes cuando el cliente compra capacidad a los grandes hiperescaladores frente a los proveedores más pequeños. Hace apenas una semana, Larry Fink de BlackRock hablaba de ello en el Instituto Milken. Estados Unidos tiene escasez de energía, decía, escasez de capacidad de procesamiento de chips, escasez de memoria. De hecho, creo que una nueva clase de activos serán los futuros de capacidad de procesamiento. Simplemente no tenemos suficiente capacidad de procesamiento en este momento.
Desde su punto de vista, comprar horas de GPU a futuro será, salvando las distancias, tan natural como es hoy comprar futuros del petróleo, de soja o de electricidad. Para los mercados, esta vía va a ser una ampliación histórica. Por un lado, dota de herramientas de cobertura y una señal de precios a un sector, el de la IA, que hasta ahora vivía con una enorme incertidumbre sobre la disponibilidad y los costes del cómputo. Pero por otro, también acelera la comoditización, si se puede usar esta palabra, convertir en commodity a la propia inteligencia artificial, que empieza a verse menos como una tecnología abstracta y más como una cadena de suministros muy física. Los chips, la energía, los centros de datos y ahora los contratos de futuro sobre las horas de cálculo. El proyecto CME y Silicon Data está todavía pendiente de aprobación regulatoria, pero redibuja el mapa futuro de los activos financieros, ese ilusionismo mágico que impulsa el progreso de la humanidad. Bueno, pues mercado de futuros de computación. Qué interesante, Luis Vicente. 8 de la mañana, te seguimos, te escuchamos desde la Bolsa de Madrid. Madre mía, ¿cómo está Asia? Sandra Torrecillas, buenos días. ¿Cómo está Corea, donde ha habido gabinete de crisis por el caso Samsung? Pero a ver, vamos por partes, porque precisamente además la bolsa de Corea del Sur es una de las bolsas que está desatadísima en zona de máximos históricos. Hoy la foto ¿cuál es? Y vamos a detallar el problema con los empleados del gigante Samsung. Bueno, comenzamos con la bolsa de Corea del Sur porque ayer fue la más convulsa y hoy la atención estaba centrada en ella y hemos visto cómo el Kospi está subiendo ahora mismo un 2,2% aproximadamente, se mantiene por encima de los 7.800 puntos, aunque es cierto que ha comenzado con bajadas del 3%, sobre todo lideradas por SK Hynix y especialmente por Samsung, con caídas del 6% después de no lograr un acuerdo salarial con su principal sindicato, aunque después tanto SK Hynix como Samsung se han dado la vuelta y han comenzado de nuevo a subir y liderando de nuevo el Kospi surcoreano. Las acciones de SK Hynix llevan una subida del 100% en lo que va del año 2026 y algunos analistas advierten de que uno de los problemas en la bolsa de Corea puede ser esa concentración en prácticamente en dos títulos exclusivamente. Por cierto, que según datos que publica Bloomberg, los fondos extranjeros han vendido acciones del índice Kospi por valor de más de 45.000 millones de dólares en lo que va de año, pero las compras de inversores institucionales y minoristas locales lo han compensado y la subida en el índice en lo que va de año supera ya el 82%, de momento el mejor del mundo. Emergencia nacional en Corea con el caso Samsung, tuiteando el ministro de Finanzas, reunión y mensajes de calma del primer ministro de Corea. Los empleados, los trabajadores dicen que no a las condiciones laborales que propone la dirección de la empresa. Han estado 2 días de negociaciones maratonianas con la mediación de las autoridades de Corea del Sur, pero las conversaciones han fracasado y eso aumenta el riesgo de una huelga que amenaza la producción de chips, también el prestigio de la empresa y la salud de la economía de Corea del Sur. Las partes siguen divididas sobre la cuantía de los bonos vinculados a las crecientes ganancias que está recibiendo la empresa por la inteligencia artificial. El sindicato lo que pide es que Samsung elimine el actual límite a las primas y que destine el 15% de su beneficio operativo a bonos para los trabajadores y además lo formalice en los contratos. El sindicato, si no lo consigue, amenaza con una huelga de 18 días a partir del 21 de mayo y eso genera preocupación por las posibles interrupciones en la producción de suministros y el impacto que eso puede tener también en la cadena de suministro global. Su rival SK Hynix sí que aceptó en el mes de septiembre la demanda de su sindicato y se reformaron esas compensaciones y esto lo que ha hecho es alimentar la frustración de los trabajadores de Samsung y también ha aumentado las afiliaciones sindicales. Los miembros del sindicato ahora superan los 90.000. Eso representa más del 70% de la fuerza laboral de Samsung en Corea del Sur. Bueno, vamos, si te parece, Sandra, con la fotografía de otros mercados asiáticos. Sí, vamos con la bolsa japonesa. Aquí tenemos al índice Nikkei con subidas de casi un punto porcentual. Destacan los títulos de Olympus, el fabricante de equipos médicos que se revaloriza un 16% después de presentar unos resultados buenos. El fabricante de fibra óptica Furukawa Electric con subidas del 15%. Y ojo
ojo al banco japonés Mitsubishi UFJ, porque cuenta Financial Times esta mañana que quiere deshacerse de una exposición de 2.000 millones de dólares en préstamos de crédito privado. Y también pendientes del rendimiento de los bonos japoneses a 20 años, que están tocando el nivel más alto desde 1997, 3,49%, debido a los elevados precios de la energía que están intensificando sobre todo las presiones sobre la inflación. Los rendimientos a 10 y 30 años también están subiendo. Ponemos la mirada hoy también en la bolsa de la India o en el mercado de la India en general, tras esas medidas que acaba de poner en marcha el gobierno, que ha subido los aranceles de importación para el oro y para la plata del 6 al 15%. Lo que quiere conseguir es frenar las compras de estos metales en el extranjero y aliviar así la presión sobre su divisa. Los futuros del oro y de la plata en el mercado interno están subiendo un 8%. Bolsa Indonesia, hoy también importante, tocan mínimos anuales, la rupia también en mínimos históricos, porque el proveedor de índices MSCI ha excluido a 6 empresas locales de su índice global en la revisión trimestral. Bueno, y la OCDE, Sandra, ha publicado un estudio sobre la economía japonesa, el primero de 2024, que aconseja Japón. Pues según la OCDE, el Banco de Japón debería seguir subiendo los tipos de interés gradualmente y evitar de esta forma un sobrecalentamiento de la economía. Prevé que las tasas alcancen el 2% a finales de 2027 y le hace varias recomendaciones. Subir gradualmente el impuesto al consumo para generar más ingresos, fomentar la participación laboral de mujeres, de personas mayores y de trabajadores extranjeros por la creciente escasez de mano de obra. Le pide también la OCDE que el gobierno facilite la integración de los trabajadores extranjeros, sobre todo en las zonas rurales. Y es que la inmigración se ha convertido en un tema político cada vez más delicado en aquel país. Aunque el número de trabajadores extranjeros ha alcanzado un máximo histórico el año pasado, lo cierto es que sigue siendo muy bajo en comparación con otras economías avanzadas. Asia, protagonista, Corea, Samsung sobre todo, protagonista también en los próximos minutos la tecnología. Gracias, Sandra. El espacio protagonista cuando hablamos de inteligencia artificial, de entrenarla, de usarla, de procesar datos. Sí, el dato es el dato, amigos. Willy Moon, Guillermo Luna, ¿por qué? Buenos días. Buenos días, Laura. La carrera por dominar la inteligencia artificial podría acabar literalmente fuera del planeta, porque Google y SpaceX negocian ya el lanzamiento de centros de datos en órbita. No es la primera vez que una Big Tech plantea algo así, porque es algo que empieza a entrar de lleno en los planes de todas las grandes tecnológicas. El proyecto formaría parte de Suncatcher, la iniciativa de Google para probar satélites capaces de albergar potencia de cálculo para inteligencia artificial utilizando energía solar en el espacio. Su objetivo no es otro que reducir el enorme consumo eléctrico y las limitaciones físicas de los data centers terrestres. Y es que la explosión de la IA está disparando la demanda energética a niveles nunca vistos. Solo entrenar modelos avanzados consume cantidades gigantescas de electricidad y agua para refrigeración. En órbita, sin embargo, los paneles solares reciben más radiación que en la Tierra y el vacío espacial permite disipar mejor el calor. Ahora bien, los desafíos técnicos son enormes. Lanzar infraestructura al espacio sigue siendo carísimo, los equipos deben soportar radiación extrema y cualquier avería complica muchísimo el mantenimiento. De hecho, varios estudios todavía advierten de que a día de hoy las cuentas no salen para sustituir a los grandes centros de datos tradicionales en la Tierra. Pero el movimiento tiene también una lectura financiera y global, y es que SpaceX busca nuevas vías de financiación y de crecimiento antes de esa gran salida a bolsa que plantea para este año 2026, Laura. Los data center en el espacio protagonistas, las salidas a bolsa. Fíjense ustedes, en Estados Unidos se mira lo grande, las de las grandes tecnológicas. En España, al menos hoy vamos a tener una salida a bolsa, aunque sea mucho más pequeñita, la industria asturiana de TSK. Capital, la bolsa y la vida.